Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches para disfrutar 8.com, Canal 30, Tele 1. Hoy estaremos conversando con el pastor Mario Vega, quien es pastor de la iglesia Elim. Con él estaremos hablando acerca de todos los temas de coyuntura de actualidad que usted desea conocer. Haremos un recuento, un balance del primer año de gestión de la administración del presidente Nayib Bukele, la pandemia que azota nuestro país hoy por hoy. Vamos a hablar también, por supuesto, de las tormentas que acaban de acontecer en nuestro país y que, sin lugar a dudas, empobrecieron aún más. Se estaba preparado, qué es lo que se tenía que haber hecho, qué es lo que no se hizo y qué es lo que se tuvo que haber hecho. De esto conversaremos, de todo, absolutamente todo lo que usted desea conocer. Aguánteme un ratito. Saludo a Mr. Donald, porque a continuación nos presenta el siguiente resumen. Este jueves, en nuestra noche de análisis, nos acompañó en el estudio el doctor Miguel Fortín Magaña, vía teléfono el analista político Calixto Mejía y vía Skype el doctor Eduardo Enrique Lobo. Nos compartieron su pensar en la forma de actuar del presidente de la República con respecto a la toma de decisiones ante la pandemia. El tema más crítico durante esta pandemia, que es la falta de transparencia, es la falta de confianza en la dirección que lleva El Salvador. Y ese es un punto muy delicado porque no te permite tomar decisiones científicas para manejar de manera adecuada esta pandemia, más allá de la destrucción y el daño que se ocasiona por vía de falta de transparencia que pudiese ser corrupción. La realidad es que lo que él no quiere es dar cuentas. No quiere dar cuentas, señores, porque si da cuentas, se van a percatar todos los salvadoreños que los excesos que pudieron haber tenido los gobiernos anteriores son niño de pecho, como decíamos la vez pasada, comparado con el despoblado sinvergüencismo, voy a inventarme una palabra, que realmente está teniendo este gobierno. El presidente y sus funcionarios, quienes están ahí muy cerca de él, obviamente, no creo yo que sean todos los funcionarios, están ganando horas, están ganando tiempo para ver cómo van a seguir administrando con una falta de transparencia la cantidad de cientos de millones de dólares, dinero suyo, dinero mío, compatriotas, que la Asamblea le ha aprobado al presidente de la República. Nos platicaron cómo se ha venido ocultando información con respecto a los contagios de COVID-19, teniendo una cuarentena estricta en nuestro país. Los números reales se conocen, en el que El Salvador, a pesar de haber destruido la economía, a pesar de haber tenido la cuarentena más larga, a pesar de haber destruido la democracia, tenés los peores números de todo Centroamérica. Entonces, realmente deja en evidencia que este gobierno ha sido un total fracaso en el manejo de la pandemia. Este gobierno empezó, como dijo el doctor Lobo, desde el principio y el inicio, digamos que estuvo bien. Puso un cierre de una serie de factores, pero no tenían ningún otro elemento. Solo iba a poner la cuarentena y nada más. Y la cuarentena sola, señores, no quita el virus. Eso es una gran mentira que el gobierno ha estado diciendo. El mejor ejemplo son precisamente los ¿cómo se llaman? Los reos. ¿Qué mayor cuarentena que los reos que no han salido nunca? Y todos están contagiados. La diputada Patricia Valdivieso del Partido Arena nos acompañó vía teléfono y nos compartió el esfuerzo que la Asamblea Legislativa está realizando para que llegue el Ejecutivo y poder cumplir el mandato que la Sala de lo Constitucional dio esta semana. Hemos estado con toda la intención de trabajar en conjunto pues con el gobierno. Claro está, el mandato de la Sala en esta ocasión ha sido, podrán reunirse para construir esta ley para poder regir la cuarentena y con las medidas sanitarias necesarias, pero también empezar a reaperturar
la economía. Hemos visto pues desde el 9 de febrero, Sergio, intentos de golpes de Estado, persecución política a opositores, violaciones de derechos constitucionales, en fin, la detención de los salvadoreños, detenciones ilegales, y pues tenemos que él cuando se dice algo que no está de acuerdo a lo que él quiere, pues él acusa a las otras partes, y esa es la incertidumbre en que se está en El Salvador, que es el irrespeto al balance de poderes. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, arrancamos y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al pastor Mario Vega, pastor general de la iglesia Elim. Pastor, bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Sergio, por la invitación, y también un saludo para todos los televidentes de Tele1. Gracias, pastor. Quisiera arrancar conociendo cuál es su valoración, el balance que usted realiza de la administración del presidente Nayib Bukele luego de haber cumplido el primer año de gestión. Por favor. Efectivamente, el tiempo pasa rápidamente y pues ya pasó un año de la nueva administración, y lastimosamente creo que el elemento más notorio, que más sobresalió tanto nacional como internacionalmente de esta gestión, fue los eventos que se dieron el 9 de febrero en relación a la toma armada del edificio de la Asamblea Legislativa. Creo que es una situación que no se había dado en la historia del país. Parece que una sola vez se ocurrió, y hace ya también bastantes décadas. Pero luego, durante las dictaduras militares, durante la guerra y después de la guerra, es una situación insólita que nunca se había producido, al menos pues en este periodo moderno. Y esto tuvo una repercusión gigantesca internacionalmente, despertó la preocupación de los países que son más estrechos colaboradores de El Salvador, como también de prácticamente todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, y también de organizaciones que velan por los derechos humanos y el respeto a la democracia y de la institucionalidad. Aparte de eso, lastimosamente, y pues yo creo tener una información media, diría yo, moderada, como todo ciudadano lo tiene, pero no he podido conocer de algún plan que se pueda elogiar, o tampoco ninguna obra que uno diga, bueno, esta ha sido la obra emblemática de este primer año de gestión. Entonces, lastimosamente, digo, solo se puede señalar como el elemento más sobresaliente el 9 de febrero, que marcó como la expresión más visible de una forma de gobernar que venía ya de algunos meses atrás, pero que yo creo que hoy, durante este año y principalmente en este periodo de pandemia, se ha manifestado con mayor claridad lo que es la forma de gobierno a la cual pues vamos a tener que vernos los siguientes años. Pastor general de la iglesia. Ahora, otro de los temas, pastor, que surgen en torno al primer año de gestión es precisamente lo que se ha venido dando con relación a la erogación de mucha plata, en el cual muchas instituciones están pidiendo transparencia. Y es que luego de 2 leyes de emergencia decretadas por la Asamblea Legislativa, pastor, pedían transparencia, y es la que básicamente el Ejecutivo no ha querido dar. Por eso es que no se dio una tercera ley de emergencia. Su opinión sobre esto, porque la Corte de Cuentas dice no nos quieren dar datos. La UCA, la ESEN, la ANEP, FUSADES renunciaron por falta de transparencia. ¿Cuál es su opinión sobre esto, pastor? Yo creo que la principal dificultad de la nueva administración es eso, precisamente, el tema de la transparencia.
Cuando uno examina, por ejemplo, el proyecto de reapertura económica presentado por el Ejecutivo y lo compara con el proyecto de reapertura económica presentado por el Legislativo, uno encuentra que hay una coincidencia casi perfecta de las diversas fases, de qué elementos van a entrar a reactivarse en cada una de las fases, y que no haya prácticamente diferencia no es de extrañar, porque tanto el plan del Ejecutivo como del Legislativo está basado en el mismo estudio que fue presentado por el INCAE y por la ESEN. De manera de que si la base sobre la cual han sido construidos los dos proyectos de ley es la misma, pues obviamente los resultados serán iguales. Y creo que solo hay un elemento que marca una diferencia, pero que es de solamente 3 días entre un plan y el otro. Lo que sí constituye la diferencia fundamental es el tema de la transparencia, porque en el plan del Ejecutivo todavía pues se prorroga el estado de emergencia, y por lo tanto la capacidad que el gobierno puede tener dentro de una emergencia de adquirir productos y servicios sin necesidad de pasar por la ley de adquisiciones, que es la famosa LACAP, a la cual pues todos los gobiernos se han sometido. En cambio, el proyecto de la Asamblea Legislativa sí lo lleva. Entonces, cuando uno descubre que la única diferencia es el tema de la transparencia, uno se da cuenta que ahí es donde se encuentra el quid del asunto, porque algunas veces se ha dicho es una cuestión de capricho, de que lo que se quiere pues es de que yo soy el autor. No, yo soy el autor, pero en el fondo, en realidad, probablemente no sea eso, sino que sea el tema, lo único que marca la diferencia es el de la transparencia. Entonces, este gobierno que llegó al poder con un discurso predominante en el tema de no a la corrupción y de señalar los desmanes que se cometieron en el pasado, yo creo que debería aprovechar la oportunidad que tiene para poder hacer honor a su discurso y de esa manera ser totalmente transparente. Es decir, si no hay nada, si no hay ningún manejo oscuro, si no hay ninguna intención de favorecer a empresas amigas o de familiares, entonces uno no entiende por qué no haya la libertad y la apertura para mostrar con transparencia todo lo que está ocurriendo. Entonces uno en lo único que puede pensar pues es en lo negativo, porque no se encuentra una explicación lógica. Y creo que hoy que nuevamente se ha reactivado la ley de acceso a la información pública, bueno, ya hubo manifestaciones de parte del Ejecutivo de señalarlo como otra forma de bloqueo, pero cuando uno ve la transparencia y las medidas de obligación que los funcionarios tienen de rendirle cuentas a la ciudadanía como un obstáculo, yo creo que ahí vamos por un mal camino, y por muy positivo que uno quiera ser, pues difícilmente no deja de pensar en lo malo, principalmente por los antecedentes que se han tenido en la historia reciente de nuestro país. Por 85 días prácticamente estaremos viviendo. El día de mañana se estaría dando una apertura gradualmente en fases para de una u otra forma ir retomando la actividad económica, no el daño económico, porque eso es irrecuperable, el cual ya se dio al país. Deseo yo preguntarle a usted, 85 días y nunca se terminó el hospital de el CIFCO, pero este va a tener un costo de $100 millones. El rector de la UCA, Serrano, criticó grandemente al presidente diciéndole: indíquenos quién es la persona y la empresa que ganó la adjudicación, porque esta vale más, 1.5 millones más cara que otras ofertas que habían presentado. Porque en su momento, pastor, le dice el rector de la universidad, el padre André Oliva, y señala precisamente cuando él acusaba a la asamblea que el edificio de 8 plantas iba a costar 30 millones cuando él era candidato, y que con esos 30 millones él hacía 2 hospitales.
pero ahora un solo hospital para el señor Bukele va a costar más de $100 millones y posteriormente lo va a terminar desmontando. ¿Su opinión sobre este tema? Bueno, cosas como esas son las que nos llevan a tener la impresión de que lo que se dice muchas veces no está basado en ningún estudio previo de factibilidad, sino que son ideas que simplemente se expresan por expresarlas, como que en el momento surgen y él pues las expresa públicamente. Y un aspecto de eso creo yo que es en los plazos cortísimos que el mismo presidente se impone. Ya lo vimos con el tema del puente que posteriormente fue llamado Chichilco oficialmente, y que él lo ofreció en un plazo demasiado corto y que obviamente no pudo cumplirlo, y tuvieron que pasar varios meses para que finalmente el proyecto se completara. Lo mismo ocurre cuando él habla de un hospital que él mismo lo calificó como el más grande de Latinoamérica, a ser construido en 2 meses y medio, los cuales pues también ya pasaron. Pero desde el primer momento yo creo que todo ciudadano que hemos tenido algún tipo de experiencia en construir algo pequeño, inmediatamente caímos en la cuenta que tal cosa no era posible, y que 2 meses y medio ni siquiera es el tiempo usual que se utiliza para lo que se llama la tramitología, es decir, solo el hecho de hacer estudios de suelo, hacer planes, hacer proyecciones económicas, es una tarea que puede tomar varios meses. Y precisamente porque no hay una proyección económica, no hay un presupuesto, es que se puede decir cualquier cosa y se puede establecer cualquier plazo. Luego el presidente decía que no me pidan que el hospital más grande de Latinoamérica lo termine pronto. Es que nadie le ha pedido, ni el hospital, y tampoco le ha pedido que lo termine pronto. Es él mismo el que se puso un plazo cortísimo. Igual ocurrió con el puente. Él se quejaba de que le estaban exigiendo a muy corto plazo, pero él solo fue quien se puso su plazo. Entonces, a eso me refiero cuando digo yo que lo que denota es que no hay planes, no hubo una evaluación previa, no hubo una proyección en cuanto al tiempo que la obra podía tomar, y tampoco hay una valoración en cuanto al costo. Y esto lo hace muy, muy, muy complicado, porque si todas las cosas se van a calcular de una forma así tan improvisada, es peligroso, porque lo que se está empeñando, por decirlo de alguna manera, es la finanza del país. Entonces, de igual manera, se pueden hablar de 2.000 millones. Recordemos que hubo un momento cuando hablaron de 5.000 millones. Bueno, estos 5.000 se convirtieron en 3.000. Primero, pues, los primeros 2.000 millones y luego 1.000 más que se añadieron. Pero entonces, al hablar de una cantidad así exorbitante, uno esperaría de que es una cantidad que se ha hecho sobre la base de una proyección, de un estudio, pero al ver cómo las cosas van caminando, uno cae en la cuenta de que no es así, que simplemente es una cantidad que se lanzó arbitrariamente, y el problema es de que es el país el que queda empeñado con las consecuencias fiscales que esto traerá para el futuro. Ahora estamos ante un nuevo momento cuando comienza la reapertura, y otra vez no hemos escuchado de un plan para la reactivación económica. O sea, no estoy hablando de las fases de apertura, las cuales pues son relativamente fáciles, porque uno solo debe mirar la experiencia de los otros países que ya van adelante en esta tarea. Hoy el tema sería cuál es el plan de reapertura económica, cómo se va a hacer para poder recuperar los empleos de ese casi 1,5 millones de salvadoreños que han quedado sin empleo durante estos 3 meses, y de acuerdo a estudios que han hecho diversas entidades. Entonces, para restablecer, recuperar estos empleos, estas empresas, esto no es una cosa que uno lo pueda hacer por una buena voluntad o por buena intención, sino que ahí es donde se necesita la participación de economistas, de personas con capacidad de planificar las acciones del Estado, y de esa manera
tener la esperanza de que habrá una recuperación relativamente pronta. No podemos esperarla a corto plazo tampoco. Pastor, tengo declaraciones del diputado, el doctor Rodolfo Parker, en torno a diferentes instrumentos jurídicos, de los cuales le han entregado 49 en total los que le aprobaron a esta administración para hacer frente a el coronavirus. De hecho, los últimos dos, uno ya lo vetó el presidente en la última hora cuando no quiso recibir, porque decía que fin de semana Casa Presidencial no trabajaba, y el otro que fue aprobado en diferentes términos de fases de ejecución ya ha dicho que lo va a vetar. Este instrumento que la Asamblea le otorga es con elementos del INCAE, pero también con insumos importantes en el cual se les perdone el pago de los servicios básicos por 3 meses adicionales, pero también el retorno gradual de las personas a sus lugares de trabajo y ciertas prerrogativas para poder obtener la empresa privada en toda su dimensión o manifestación ciertos elementos económicos, de los cuales no se los está quitando la Asamblea, se los está quitando el presidente a los salvadoreños al tomar esta iniciativa. Comparto con usted las declaraciones y luego voy con sus valoraciones. Por favor. Una ley que construimos en base al consenso mayoritario de todos los pensamientos políticos, de los aportes de la academia y del cuerpo médico, con un 95% de acercamiento con la propuesta gubernamental. El decreto 661, cuyo veto fue anunciado ayer por el presidente de la República, en un marco de seguridad jurídica, le garantizaba a los salvadoreños, entre otros beneficios, los siguientes. 1. Protocolos sanitarios en defensa de la vida y la salud. 2. Retorno inmediato de los hermanos varados. 3. Freno a las detenciones arbitrarias en centros de contención. 4. Facilidad, transparencia y agilidad en las pruebas del COVID-19. 5. Estabilidad laboral a personas vulnerables al no poder retornar a sus labores. 6. Subsidio en el pago de planillas a trabajadores que no recibieron su sueldo en razón de la cuarentena. 7. Suspensión de plazos judiciales y administrativos. 8. Planes de pago para diferir pagos de agua, luz y teléfono. 9. Transparencia en el uso de fondos para el combate de la pandemia y rendición de cuentas. 10. Reapertura económica gradual y con protocolos sanitarios estrictos, regulándose la incorporación también gradual de los más de 200.000 empleados públicos y el funcionamiento del transporte público acorde a las distintas fases. Ante el veto anunciado, lo que el presidente disponga no tiene valor jurídico alguno. Por los siguientes días, cada quien cuidémonos solos y a nuestros próximos. Y esperemos, porque próxima semana, la Sala de lo Constitucional decidirá sobre la ausencia de una normativa legal a circunstancias que la urgen y la demandan. Pastor, su opinión, por favor. Sí, como lo decía anteriormente, las diferencias entre el proyecto del Ejecutivo y del Legislativo son muy pocas. Ahí pues el diputado Parker, según escuchábamos, menciona algunos de esos elementos. A ello yo solo quisiera añadir uno más, y es el tema de que el decreto legislativo también norma lo que es la atención en hospitales privados de tanto pues los laboratorios para hacer la prueba de COVID-19, como también la atención para las personas que tienen la capacidad de ser atendidas en ese tipo de hospital. Esto pues llama principalmente la atención, porque si el presidente y el ministro de Salud continuamente están advirtiendo que estamos ya cerca del punto de colapso, el límite que el sistema de salud tiene para atender a personas, uno no entiende por qué no permitir a los hospitales privados, a los laboratorios privados, el poder dar la atención que la ciudadanía busca. Uno sabe que en temas de salud las personas, como decimos los salvadoreños, se rebuscan para que sus familiares sean bien atendidos. Entonces, una negativa a permitir a los hospitales y laboratorios privados ejercer su trabajo no se comprende en las actuales condiciones. Entonces, cuando el presidente veta, que es lo que él ha dicho, que va a vetar el decreto legislativo, entonces también está vetando la posibilidad de que los hospitales privados puedan atender
a las personas que deseen acudir a ese tipo de atención. Y esto también va en desventaja de la ciudadanía, aparte pues de los elementos que ya se mencionaban con anterioridad. Doctor, este tema de hacerle pruebas a los salvadoreños, los hospitales privados, va también ligado al tema de la transparencia. Y es que el Colegio Médico ha aseverado con otros entes colegiados que hay subregistros que no cuadran, no pegan, que ocultan información. De hecho, las muertes por neumonía que así han sido determinadas han tenido un aumento increíble como nunca antes visto en este país. Y muchos aseguran que se les está poniendo ese resultado por no ponerle COVID-19. Esto va de la mano en esta ley que el presidente quiere vetar y que la anterior ya había vetado, que los hospitales van a poder también tratar a pacientes. Pero, doctor, porque tienen protocolos para eso. Pero, pastor, el tema va más allá, porque no cuadran las cifras. Cuando dice el alcalde de San Salvador, Ilopango y Soyapango, nosotros tenemos más de 114 en aquel momento muertos, pero el gobierno no pasaba de 33. Pero adicionalmente no cuadra, pastor, porque en el asilo Sara Saldívar hay una gran cantidad de personas de la tercera edad que fueron contagiados, como en los centros penales, cuando esto es responsabilidad del gobierno. Y ese sí era una cuarentena estricta. Su opinión, por favor. Sí, es así como lo está mencionando. Yo creo que el cerrarle la puerta a los hospitales y laboratorios privados tiene como objeto que no haya un registro, diría, independiente o adicional a lo que el Ministerio de Salud ya lleva. Y el artículo que fue publicado por un periódico digital en donde se hace precisamente ese ejercicio de recoger los datos de 3 municipios del país para contrastarlos, los datos de personas sepultadas con protocolos de COVID-19, comparado con los datos que el Ministerio de Salud está dando, da como resultado que por lo menos al momento de la publicación de ese artículo habían más de 100 padecimientos, o más bien 100 defunciones identificadas con COVID-19 que no estaban reportadas en el total que el Ministerio de Salud da. También es cierto lo que menciona acerca de cómo la mayor parte de contagios se están dando principalmente en el asilo de ancianos, Sara Saldívar, y a eso obedece el repunte que hemos tenido en los últimos días. Hay personas que han interpretado que el repunte, porque llevamos como 3 días de que se ha incrementado a más de 100 casos nuevos cada día. Algunas personas dicen, miren cómo está la situación y apenas estamos comenzando a abrir. Pero hay que recordar que el periodo de incubación del virus es de 10 a 14 días, de tal manera que el incremento que hoy se está mostrando en las estadísticas que el Ministerio de Salud da, no son casos que se estén dando por la reapertura que apenas pues está comenzando, sino que son casos que se contagiaron o personas que se contagiaron hace de 10 a 14 días en el pasado. Entonces uno tiene que volver en el calendario para preguntarse qué fue lo que ocurrió hace 10, hace 14 días para que hoy tengamos los resultados que tenemos. Yo creo que con la reactivación también habrá un nuevo repunte de los casos de contagio en el país, pero esto es algo que se va a ver en las estadísticas hasta dentro de 10 o de 14 días, que es el periodo de incubación. También hay que recordar que el mismo director de la Policía Nacional Civil ha afirmado que son más de 500 casos de policías que han resultado positivos. Entonces ahí tenemos una cantidad considerable. Si uno suma los casos de los penales, del personal de salud que se ha contagiado en los hospitales, del asilo de ancianos, de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, entonces resulta de que más del 50% de los casos se han dado dentro de estas entidades
que están bajo el control y la responsabilidad del órgano ejecutivo. Entonces, ante eso, pues uno cae en la preocupación de cómo se está manejando la información. A esto llama la atención también que el observatorio estadístico, que fue establecido como un esfuerzo conjunto entre la Universidad Francisco Gavidia y la Universidad del Salvador, ya hace un poco más de una semana se dio por vencido, en el sentido de que estadísticamente el fenómeno que las gráficas están mostrando simple y sencillamente no pueden ser. Entonces, cuando las figuras estadísticas no corresponden a ningún fenómeno explicable de epidemia o de pandemia, entonces únicamente queda una explicación para eso, y es que los datos que se están proporcionando no son los correctos. Entonces eso ha llevado principalmente a la Universidad Francisco Gavidia, que fue bastante esmerada en el tema de dar proyecciones y de decir si estábamos en la fase de meseta o si estábamos ya cerca de alcanzar el punto de quiebre. Es un esfuerzo que ya lo abandonaron, porque no se puede trabajar con datos que no son confiables, y que no son confiables porque el fenómeno matemático, el fenómeno estadístico que están produciendo no tiene explicación. Es decir, eso no puede ser. Es algo totalmente, o sea, basta con que uno vea una gráfica y uno se da cuenta que allí eso no puede ser, y para eso no se necesita ser un gran doctor ni un genio de las estadísticas, sino que solo haber cursado la materia de estadística en tercer ciclo, bachillerato, para darse cuenta que ese tipo de gráfica no puede ser explicado matemáticamente ni epidemiológicamente. Entonces debemos tener cuidado en cuanto al dato de información que se nos está proporcionando de manera oficial. Que se le ha señalado al presidente que se refiere y arremete contra Honduras, pero no menciona lo que está sucediendo en el asilo Sara Saldívar, número uno, pero señaló él algo muy, pero muy delicado cuando dice: esta ley de cuarentena, la que yo había planteado, se hizo con la Sala de lo Constitucional, con la Embajada de los Estados Unidos, de las cuales ya salieron al paso diciendo, incluso el mismo fiscal general diciendo: mire, nosotros no tenemos nada que ver, no hemos emitido juicio de opinión. ¿Cómo queda el presidente cuando se ha peleado con los partidos políticos, se ha peleado con la empresa privada, se ha peleado con las universidades, contra los medios de comunicación, se pelea con todo mundo, cuando en la resolución de la sala le dice: su función primordial es unificar el país, ya deje el odio? Eso es lo que le dijo la sala en la resolución. Su opinión, pastor. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque pareciera que aquellas palabras hace 1 año y medio, 2 años, que usted nos mostró, parece que fueron lapidarias y que todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra, como dice, por ejemplo, Roberto Ábrego, quien me dice: pregúntele al pastor cómo se ha ido cumpliendo todo. Lamentablemente él no lo dijo, dice Roberto Ábrego. ¿Su opinión, pastor? Realmente no se trató de nada sobrenatural, ¿no? ni de nada especial. Yo creo que era una situación que se veía venir. Ahora, yo creo que la realidad ha superado las expectativas o proyecciones que uno pudo haber tenido, ¿no? Porque en esa época, que fue ya hace casi 2 años, lo que yo mencioné pues es de que se iban a dar choques entre los poderes del Estado, por el hecho pues de que no se tendría una representación partidaria dentro de la Asamblea Legislativa para poder hacer acuerdos, y que no era, pues era evidente ya en ese momento, estoy hablando de hace casi 2 años, que el construir acuerdos y consenso pues no es uno de los fuertes del presidente. Entonces se veía venir ya el tipo de conflicto, pero repito, la realidad y lo que hemos vivido ha superado en mucho lo que uno podría haber previsto o podría haber considerado que vendría. Lo que está en el fondo de todo es el tema de
la concepción que se tiene acerca de gobierno. Y yo creo, y creo pues que la sociedad occidental y los países democráticos también así lo creen, que gobernar no es otra cosa más que la habilidad para poder construir consensos, poder construir acuerdos. De manera que el buen gobernante es el que logra construir acuerdos para beneficios de un país. Mientras menos capacidad de lograr acuerdos se tienen, entonces menos efectiva será una administración o un gobierno. Y en la medida que el tiempo va pasando, uno se da cuenta de que lastimosamente así es, no hay un esfuerzo y yo creo que tampoco un interés de construir acuerdos, sino que todo pues se va apuntando a el momento cuando tengan que desplazarse el panorama de cómo está constituido en la actualidad la Asamblea Legislativa, y entonces pues voy a hacer lo que nosotros queremos. Entonces eso es el mensaje que uno recibe y comprende, pero realmente la sociedad siempre estará ahí, la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos siempre va a estar ahí, aún después de las elecciones de 2021, la Sala de lo Constitucional siempre va a estar ahí, la Corte de Cuentas siempre va a estar ahí, la Ley de Acceso a la Información Pública siempre va a estar ahí, las asociaciones ciudadanas siempre van a estar ahí, la prensa siempre va a estar ahí, los organismos defensores de derechos humanos siempre van a estar ahí. Entonces no es posible que en un país uno tenga todas las cosas alineadas, porque entonces se estaría hablando de una condición de absolutismo total, y yo creo que eso en ningún país ha funcionado, en ninguna época, siempre ha llevado a crisis y a graves conflictos sociales, y si a eso se suma la crisis económica que ya se está viviendo, y a eso sumamos la caída de las remesas que también ya se está viviendo, y si a eso sumamos el hecho de que El Salvador haya firmado el acuerdo de tercer país seguro, con la cual han quedado bloqueadas las rutas tradicionales de migración, entonces esas son las condiciones ideales para que haya un estallido social en nuestro país sin precedentes, o al menos pues que no lo hemos visto en las últimas décadas. Y esa es la situación que se enfrenta, y la única manera de poderla solucionar o poderla mitigar es a través de construcción de acuerdos en donde todos los sectores sociales puedan participar, dar su aporte, este aporte ser escuchado, ser respetado, y aun cuando no vayan totalmente de acuerdo con lo que yo deseo, pero si es un aporte positivo, debo tomarlo para que de esa manera hagamos la construcción de las medidas y de las políticas públicas que va a requerir este momento difícil de la historia salvadoreña que viene a partir de la crisis económica que ya ha comenzado. Pastor, el jerarca católico, el señor José Luis Escobar Alas, sale a la defensa del arzobispo Rosa Chávez porque él dio una valoración. De hecho tengo el video, prepáremelo producción, donde él hace una valoración del primer año de gestión de la administración del presidente Bukele, como lo ha hecho usted o como lo han hecho diferentes actores e invitados que nos acompañan en estas tribunas de entrevista, pero automáticamente arremetieron en redes sociales contra él, como cualquier otro salvadoreño, que no pueden venir y hacer una valoración porque inmediatamente los troles y toda esta cantidad de elementos que subsisten en la clandestinidad arremetieron contra él. Quiero presentárselo, por favor, me tiene el video, producción, para compartírselo al pastor de lo que dijo. Me dice, por favor, para compartírselo de las valoraciones, hizo un balance y automáticamente salieron al paso. ¿Estamos listos, producción? Se lo presento. Gobierno tolerante, gobierno abierto a todos, a los que pueden colaborar, y no lo hemos encontrado, todo lo contrario. Veo una confrontación permanente, he oído ofensas, insultos, delegitimaciones del adversario en plena tragedia. Eso realmente no lo podemos aceptar como correcto.
hay más años por delante, ojalá que se corrija el rumbo, porque así como vamos, el país va a sufrir más de la cuenta todavía. Gobierno tolerante, gobierno abierto a todos, a los que pueden colaborar, y no lo hemos encontrado, todo lo contrario. Ok, pastor, esto fue lo que dijo el arzobispo. Inmediatamente han arremetido contra él en las redes sociales. Por supuesto, muchos de esto una ficción jurídica porque no existen, pero son troles. Es decir, no se puede venir y tocar o hacer una valoración porque cualquiera es embestido con palabras soeces y altanería, prepotencia, arremetiendo contra cualquier emisión de una valoración sobre la base de los conocimientos. ¿Opinión? Sí, el cardenal Rosa Chávez pues ha tenido una evolución en su apreciación de lo que es la actual administración, porque en el pasado yo lo escuché en varias oportunidades y en varios lugares hablar de manera esperanzada, diría yo, en relación a la nueva. Ok, ya vamos a hacer contacto nuevamente con el pastor. Vamos a dar paso, póngame el número de teléfono en la parte de abajo, vamos a dar paso a llamadas telefónicas para poder conversar con el pueblo salvadoreño. Póngame por favor y abrimos el teléfono acá 2246-2121, 2246-2121, el número de teléfono de Canal 30 Tele1 para poder conversar con ustedes. Me dice si ya tenemos llamada telefónica, por favor. Ya ahorita, perfecto, damos paso. Muy buenas noches, El Salvador, ¿de dónde nos llama? Aló, muy buenas, le hablo de aquí, de Mexicanos. A la orden, para servirle, coméntenos. No, pues nada más abonar un poquito a lo que se ha estado tocando en la entrevista de ahora, bastante interesante, y cómo se ha estado manejando toda esta situación del manejo de la pandemia, en donde prácticamente no se le está... Bueno, se le salió de las manos ya todo esto al gobierno, no está dando, digamos, una buena batalla frente a la pandemia. Las personas están muriendo, ellos no están dando datos reales, no sé cuál es la necesidad de ocultar todos esos datos reales. Me imagino yo que para ocultar esa ineficiencia, ¿verdad?, que tienen para poder manejar la crisis. Y si bien no es algo, digamos, que esté en las manos, digamos, de un médico que diga que lo va a detener o que va a crear la cura o algo así, pero sí ellos tienen que tener un control de toda la situación y equipar a todos los médicos, enfermeros, a todo el personal que está en primera línea con todo lo que se necesita para que ellos puedan dar la batalla y ayudar a las personas. Y voy a abusar un poquito y voy a compartirle un audio de uno de los tantos casos de las personas conocidas que han caído con esta pandemia y pues que han recibido un trato bastante paupérrimo, bastante pobre en estos hospitales, que prácticamente, o sea, es lo que toca, es lo que hay y no tenemos para dónde. Te lo voy a poner aquí en altavoz. Sí, viejito, claro que me acuerdo de vos. Mira, sí, ahorita todavía me canso un poco al hablar y me dan algunos ataques de tos al hablar mucho, pero sí, agarré el momento que yo he pasado ha sido tremendamente difícil, para decirte que ya 59 de saturación de oxígeno y me iban a entubar, pues. Yo estaba en la segunda UCI del Hospital San Rafael y la experiencia, pues, en ver eso, y yo ya había comenzado a manejar a mi familia porque también a mi familia les ha dado y mi familia salieron bien, están estables. El que se complicó fui yo, pero en todo este calvario que pasé también aprendí manejos. Me di cuenta que en muchos hospitales están atrasados, el seguro social está atrasado, es una desgracia el seguro social cómo están manejando los pacientes. Una desgracia los hospitales públicos, algunos hospitales de Zacate. Eso es una vergüenza, cómo no están al día. No sé qué diablos pasa, porque fíjate que el Hospital San Rafael está a la vanguardia en lo que están haciendo. Están haciendo lo último, haciendo cosas que no las están haciendo en otros hospitales.
y aún haciendo eso, en el hospital de Rafael se está muriendo una gran cantidad de gente. Recupera. Sergio, el audio es largo, dura casi 5 minutos, y es uno de los tantos casos de los que yo he escuchado, de los que yo me he enterado, o sea, y aún con todo lo que en teoría está haciendo el gobierno, el personal de salud está dando la batalla, y yo creo que es bien injusto respeto para los doctores, que el gobierno no esté apoyando, o sea, como debería, a todo el personal de salud. Sí, ahora estos audios ya lo hemos escuchado, así como otros audios que han pedido el anonimato de médicos diciendo de que estos no son los números y que se les ha salido de las manos y que ocultan información, ya lo hemos escuchado. Yo quiero preguntarle a usted, amigo televidente, ya que estamos conversando y vamos a terminar ahorita el programa porque ya no hay tiempo para más, póngame producción lo que el pasado fin de semana pusieron de la Plaza Mundo. Yo quiero preguntarle a usted qué opinión le merece, porque yo no sé si llamarlo periódico o medio de comunicación, no sé, por respeto, pero publicaron, gracias Sala de lo Constitucional, diputados, por unas grandes colas de personas haciéndole creer, manipulando, haciéndolos caer en error al pueblo salvadoreño, que la gente ya fue a abarrotar los centros de estos centros públicos. Precisamente al lado izquierdo, demos las gracias a los diputados, partidos políticos, ANEP, la Sala Fiscalía, a todo esto. Esperemos que no sea así. Y a la par pone Eduardo Escobar, precisamente, aclaración, esto es falso, esas imágenes son de cuando se entregaron los $300, y vea usted cómo se rompieron los cercos sanitarios, los protocolos, la cuarentena. Esto fue producto del llamado en las cuentas sociales que hizo el mismo presidente y la presidencia de la República. Pero lo que yo le quiero comentar a usted es que si nos pudiéramos meter, producción, en esta cuenta, bajo esa nota, la cantidad de gente que empezó a ultrajar a la sala, a los diputados, a la fiscalía, y que luego que les dicen que es falso, ya no dijeron, ay, mi pueblo perece por falta de conocimiento, qué fácil es subirlos a la voladora, ay, mi pueblo. Obviamente, ahí habían troles y todo que estaban también dando su granito de arena. Perdón, no voy a decir arena porque se pueden sentir mal, el granito, y que se molestaron, pero habían otras personas que la subieron a la voladora, ay, cuando son falsas, todo, como la mayor. Ahora póngame, el día de ayer mandamos a un equipo de Canal 30 a verificar en Plaza Mundo cómo está, por favor, para que ustedes lo puedan ver en la actualidad y darse cuenta, esta es la misma, el mismo lugar de la foto, completamente vacío, en diferentes ángulos en el lado derecho, para que usted los pueda dar. Ay, El Salvador, qué fácil resulta, por unas cuantas monedas que lo suban a la voladora y que vayan en la chicahuita, solo plantean algo y ahí van todos. ¿Cuál es su opinión, mi amigo televidente? Sergio, por respeto, creo que al programa y a todas las personas que nos están escuchando, Dios, creo que no puedo decir qué es lo que pienso porque puede ser realmente ofensivo, pero prácticamente aquí se puede resumir algo, y es de que en algunos casos es más fácil hacer que la gente tenga miedo a que la gente piense, porque eso es lo que han hecho hasta ahorita, manipular a las personas que han creído en pajaritos preñados, como dicen por ahí. Y pues prácticamente que les han metido miedo en la cabeza a forma de que ellos mismos salgan a defenderlo, pues porque realmente están jugando con la voluntad de la gente, con la necesidad de la gente, están jugando con los sentimientos, porque realmente es algo que da miedo, o sea, y aprovecharse del temor de infectarse y de todo eso para hacer campaña, porque eso no tiene otro nombre que más que campaña. Creo yo que eso no es ni ético, no es ni político tan siquiera, porque la política, como bien lo dice su definición, es la voluntad del pueblo, y la voluntad del pueblo no es esa. Entonces, prácticamente, Sergio, eso es una sinvergüenzada.
No hay otra definición más que esa. Listo, le agradezco, muy amable, y doy paso nuevamente, le doy la bienvenida al pastor Mario Vega. Pastor, terminamos luego de haberle presentado este material, terminamos precisamente sus valoraciones porque ya tenemos poco tiempo en la entrevista, por favor. Pastor, ok, tuvimos problemas nuevamente. Ok, ya lo vamos a contactar. Tenemos problemas ahorita de enlace con el pastor Mario Vega, pastor general de la iglesia Elim, a quien vamos a saludar ya en minutos. Me dice, por favor, luego de las llamadas telefónicas, luego de haber compartido. Me dice. Ok, listo. Todavía estamos haciendo los arreglos oportunos para contactar y, por supuesto, la finalización de esta entrevista con el pastor Mario Vega, a quien vamos a tener minutos. Bueno, es parte de lo que también en la cadena nacional el presidente de la República dijo que no se iba a tener ningún tipo de, ninguno de sus funcionarios contacto con la ANEP, cuando reúne más de 57 gremiales en todo el país, cuando no se presentó un plan de reactivación económica, no se tiene un plan hasta este momento concreto. Sin embargo, dio otro decreto, el cual termina nuevamente usurpando funciones en el Estado de Derecho de otros órganos del Estado. Ya estamos, pastor Mario Vega. Un gusto, nuevamente. Terminamos el análisis, pastor. Tuvimos problemas ahí de conexión, por favor. Sí, estábamos hablando de las declaraciones que el cardenal José Chávez había hecho, y decía que yo he observado la trayectoria que el cardenal ha tenido en torno pues al tema de la nueva administración, y él era una persona muy esperanzada. Yo lo escuché en varios momentos y en varios lugares expresarse, yo diría así, de manera esperanzada en relación a lo que el nuevo gobierno representaba para él. Y esto es algo que él lo mantuvo durante todo un año, porque en realidad estas declaraciones de las cuales usted presentó ahí en pantalla, una parte de ellas, es la primera vez que yo le oigo a él hacer algún tipo de observación que ya no es pues tan esperanzada como lo ha sostenido todo el tiempo. Y yo creo que lo hizo de una forma bastante respetuosa, con bastante tino, sin tratar pues de hacer señalamientos personales, pero refiriéndose a hechos objetivos. Y creo que es una lástima que a una persona que mientras se expresó de manera esperanzada, se le tomó con respeto, como una referencia histórica en el país, y que de repente, porque hace una observación, la cual está sustentando con explicaciones, con razones, con hechos que han sucedido, se le descalifique de manera inmediata y se le falte el respeto, no solo por ser pues una persona, como he dicho, de una trayectoria histórica en el país, aparte de eso un hombre ya de edad avanzada, más de 70 años de edad, y además de eso también una persona que dentro de la estructura de la Iglesia Católica ocupa en la jerarquía una posición muy alta. Arriba de los cardenales solamente el Papa queda allá. Entonces, por todos estos elementos, yo creo que es una falta de respeto, pero que también habla pues de la clase de personas que están detrás de los ataques que en redes se hacen y que no tienen miramientos de ninguna persona, de ningún tipo. Yo creo que cualquiera, aunque no fuera pues un jerarca católico, y aunque no fuera un hombre de edad, y aunque no fuera una persona con una trayectoria histórica tan importante, aunque sea un joven, cualquier ser humano merece ser respetado, y si hay algo incorrecto en lo que ha dicho, pues para eso está el uso de la razón. Como este escritor cubano famoso, José Martí, lo dijo, que cuando la verdad cabalga sobre la razón, es la espada más larga que cualquier otra espada que se pueda tener. Entonces, la razón es la que puede vencer cualquier falsedad, cualquier
elemento que no nos parezca, pero hay que usar la verdad y hay que usar la razón. No así el insulto o la descalificación, que no nos lleva, en primer lugar, no se desmiente lo que la otra persona dijo, y por otro lado nos rebaja como seres humanos. Perfecto. Pastor Mario Vega, pastor general de la Iglesia Elim, muchísimas gracias, le agradecemos su tiempo, su participación a nombre del todo el pueblo salvadoreño. Gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los televidentes y los que ven en redes también. Feliz noche, bendiciones, pastor, le agradezco. El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista. No me resta más que agradecerle. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Nos quedamos con Fundación Ayúdame a Vivir. Hoy más que nunca nuestros niños, sus niños y nuestros niños necesitan de su apoyo. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.